Bien, vamos a presentar la pantalla y vamos a iniciar el día de hoy. Me confirma que tienen visualización de mi pantalla. Excelente. Bien, entonces, a modo de repaso también, vamos a agarrar una de las tareas que dejamos en el PDF, que era crear una clase que tenga que ver, creo que si mal no recuerdo, habíamos dicho de los estudiantes, crear clases estudiantes, otro era crear clases docentes. Creo que también habíamos preparado otro ejercicio sobre proveedores o clientes, no recuerdo bien eso. Pero a lo que voy es que vamos a aclarar las dudas, vamos a tratar de aclarar las dudas en caso que existan dudas, ¿sí? Y aquí es muy importante que ustedes sean bien sinceros, ¿verdad? Vuelvo y repito lo que siempre les digo, yo no voy a molestarme siempre que sean bien sinceros para que podamos nosotros estar todos en el mismo nivel en el momento de pasar a la siguiente unidad. Entonces, para pasar a la siguiente unidad de lo que sería o la siguiente característica de los que nos toca conversar el día de hoy, que es la programación orientada a objeto, utilizando ya las características de la herencia en sí. Nosotros hasta el momento vimos el uso de clases, creación de clases, el encapsulamiento, hicimos algunos ejercicios de clases y utilizamos y aplicamos, mejor dicho, las reglas del encapsulamiento. Y hoy nos toca un poco introducirnos ya también a lo que es la herencia. Después de la herencia viene uno de los últimos conceptos fundamentales de las características de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Entonces, para llegar todos bien al polimorfismo es que tenemos que tener bien claro todo lo que vayamos realizando, ¿verdad? Entonces, para avanzar el día de hoy, voy a necesitar que ustedes me vayan diciendo en dónde están teniendo conflictos y si es que están teniendo conflictos a la hora de crear las clases, por ejemplo. Bien, nosotros habíamos trabajado cuando vimos la sección de encapsulamiento, habíamos trabajado con una clase denominada persona. Dentro de esa clase denominada persona, nosotros fuimos declarando las variables pertinentes que íbamos a utilizar dentro de dicha clase y por ende los métodos para acceder a dichas variables y preparar los métodos para poder recuperar los valores que contenían dichas variables. Entonces, veo que como fue nuestro primer ejemplo, evidentemente aquí hay una mezcla de tipos de visualización de variables, ¿sí? Los privados, los protegidos y los públicos. Ya imagino que en este le voy a renombrar para poder crearme otra clase y no tener problema con el nombre de la clase, debido a que yo no voy a poder evidentemente tener dos clases con el mismo nombre. Entonces, lo que voy a hacer, señores, es crearme realmente otra clase persona y volver a crear las variables necesarias para trabajar con los atributos de una persona. Y ahí vamos a volver a repasar, si es necesario, algunos conceptos de clase y de encapsulamiento.
si es necesario. Entonces ustedes también tendrían que haber creado una clase de estudiantes, otra clase de profesor o docente y otra clase de cliente, creo que era, o de proveedor, no recuerdo bien eso. Bien, entonces imagino que ustedes habrán creado su clase. Una vez que hayan creado la clase, evidentemente lo primero que van a presentar o que deberían de presentar eran los atributos que iba a tener dicha clase. En el ejercicio en sí de la tarea les mencionaba cuáles eran los datos que necesitaban o los datos con los que se necesitaba trabajar. Entonces el ejercicio ya les facilitaba a ustedes una lista de atributos, de posibles atributos que va a contener tu clase. Entonces lo que ustedes tendrían que haber hecho es obtener esa lista y luego venir y cada una de esas de los puntos que fueron citados en el ejercicio tendrían que pasar a ser atributos de tu clase. Entonces, y los atributos evidentemente por encapsulamiento tendrían que ser privados, ¿verdad? Entonces yo aquí lo primero que hago es la declaración del tipo de visibilidad. Lo siguiente que hago es la declaración de la clase de datos, que en este caso si voy a generarme el número de cédula, por ejemplo, de la persona, mi clase de datos va a ser integer. Después mi clase persona tendría que tener una string para poder alojar los datos de nombres. Copio y pego para que sea rápido esto. Esto sería apellidos. ¿Qué más datos podría yo precisar? Podría precisar el teléfono. Y el teléfono lo voy a poner, lo voy a dejar como string en caso de que necesitemos enviar entre paréntesis o necesitemos separarlos con el guión, más bien por formato, ¿verdad? Después otro string más podríamos precisar datos de una persona, podríamos precisar la dirección de correo y por último necesitaríamos trabajar con una fecha. Entonces trabajar con date. En este caso voy a utilizar el import que me dice java.util. Java.sql es cuando yo voy a estar trabajando con un dato que voy a almacenar en una base de datos de tipo SQL. En este caso yo voy a trabajar directamente con java.util porque lo voy a estar trabajando netamente del lado de mi software. Entonces esto sería fecha de nacimiento, es lo que él tendría que contener. Y bueno, y con eso prácticamente tenemos algunos de los datos que normalmente siempre se podrían obtener de una persona: el número de cédula, los nombres, el apellido, el teléfono, el correo, que podríamos inclusive que esto sea opcional, ¿verdad? Porque no todas las personas podrían llegar a tener correo, pero ya lo incluimos en esta clase en caso de que sí tenga correo, ¿verdad? Y evidentemente la fecha de nacimiento, que es un dato que requerido va a ser eso. Entonces esto es lo que ustedes primeramente la clase y seguidamente de la creación de la clase vendría a declarar las variables. Y una vez que ustedes hayan declarado todas las variables, ya aquí tendrían que haber preparado el método para poder acceder a todas estas variables. Y entonces habíamos dicho que la manera rápida que genera nuestro IDE era con el clic derecho,
vamos a la opción que nos diga insertar código y vamos a la opción que nos dice generar el método getter y método setter. Habíamos mencionado que los getter y los setter son los métodos mediante el cual se podrían llegar a acceder a los valores de las variables, ¿sí? Entonces, estas variables que yo acabo de declarar van a ser obtenidos por el get, número de cédula, y van a ser asignados por el set, número de cédula. Recordemos que cuando nosotros siempre encontramos la palabra set por delante del método, normalmente hace referencia a que eso va a ser un método donde se le va a hacer una asignación. En este caso se le va a asignar un valor, número de cédula, al atributo de mi clase, número de cédula. Y para poder llegar o para poder obtener el valor de esa variable, utilizamos el método get, en este caso get número de cédula. Entonces vamos a decirle, es una referencia que ustedes con la que tienen que tener, o con lo que ya tienen que saber convivir. Cuando ustedes encuentran set por delante, normalmente siempre es asignación de valor o asignación de atributos. Más adelante, cuando ustedes van a armar, por ejemplo, una ventana, un formulario de usuario, yo quiero un cuadro de texto, quiero ponerle colores, quiero un botón, quiero ponerle un icono. Entonces se van a encontrar, mejor dicho, con que siempre va a ser set color, set visible, set font, set. O sea, siempre hay un set cuando se menciona a la asignación, sea asignación de un dato o sea asignación de una variable, de una propiedad. Y get, recordemos que es siempre recuperar el dato o recuperar una propiedad que está asignado a un objeto. Entonces, habiendo dicho eso, ustedes lo que tendrían que hacer seguidamente es crearse sus setter y getter, y con eso ustedes ya tendrían la clase necesaria dando respuesta al ejercicio. Entonces, en el ejercicio nos pedía 3 clases. Entonces, esto sería la representación de uno de los ejercicios. Evidentemente, cada ítem representa una clase. Pregunto, en este punto, ¿hay algunos de ustedes que todavía están teniendo alguna duda? ¿Tuvieron algún conflicto para poder realizar esto? Dejo el micrófono abierto para que puedan mencionar. Escucho. Sí. La verdad que es mi costumbre nada más, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden poner en una sola línea, ¿verdad? No hay ningún problema, porque si es que no está la variable, evidentemente eso nos va a dar error, ¿verdad? Entonces, si ustedes cuando me levantan el proyecto, yo encuentro todo en una sola línea y no encuentro ningún error, evidentemente es porque la variable fue creada. No hay problema en ese sentido. Fernando. ¿Alguien más que quiera realizar un comentario? Escucho.
Bien, vos vas a generar todas las clases y las clases van a, van a estar trabajando en conjunto, ¿verdad? Vamos a tener un punto de partida y ese punto de partida también va a ser una clase. Esa clase lo que va a hacer es, va a inicializar algún procedimiento, alguna ventana, y eso se configura, en este caso, como esto es un proyecto a nivel de escritorio, eso se configura seleccionando el proyecto, haciendo clic derecho, vas a propiedades, aquí en la opción de RAM, vas a decir cuál es la clase principal que se va a ejecutar. Entonces aquí es donde vos vas a ubicar esa clase. En este caso nosotros solamente tenemos una sola clase que tiene el método main, por eso nos aparece una sola opción. Entonces de esa manera vos al programa le estás indicando que cuando el usuario le da una orden de ejecución, lo primero que se va a ejecutar es el contenido de esta clase. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se realiza a nivel de software? Cuando uno realiza su aplicación, normalmente una aplicación de sistema siempre viene con el famoso usuario y contraseña antes de mostrar el menú de sistema. Entonces, vos, por ejemplo, cuando uno quiere loguearse a su red social, sí o sí te va a pedir tus credenciales, usuario y contraseña. Entonces, cuando uno realiza también un software, lo mínimo que normalmente se recomienda es ponerle un acceso controlado para que vos puedas mostrarles al usuario que se está logueando las opciones según el privilegio que tiene ese usuario. ¿A qué quiero llegar? Es que un usuario que tiene un privilegio de administrador evidentemente va a tener acceso a, no sé si todo el sistema, eso va a depender un poco de la política de la empresa, pero evidentemente va a tener más privilegio que el usuario que se loguea como invitado de sistema. Entonces, para controlar eso, normalmente se prepara una pantallita de acceso al sistema, y esa pantallita de acceso al sistema es el que se configura desde este punto. Entonces, se configura, se le dice cuál es el programa que normalmente, que la clase mejor dicho que se va a ejecutar, y luego se le da una opción que dice seleccionar y le decimos clean and build, que sería limpiar y construir. ¿Qué es lo que él hace? El IDE empieza a verificar clase por clase que no exista algún error. Si hay algún error, la creación de un punto de acceso se va a interrumpir. Si no hay ningún error, como en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? El IDE te va a generar un archivo con una extensión que sería el mismo nombre de tu proyecto, y te va a poner una extensión .jar que sería como un .exe, un ejecutable. Entonces, ¿eso dónde se genera? Eso se genera en la ubicación donde vos tenés tu proyecto, que en este caso sería, en nuestro caso sería Laboratorio de Estructura de Datos 2020. Acá está nuestra carpeta de proyecto. Esta es la carpeta que internamente me generó el IDE, y el IDE me acaba de crear una carpeta denominada .dis. Esta carpeta, ¿qué es lo que contiene? Contiene lo que les decía, un archivo con el mismo nombre de su proyecto, .jar. Entonces, esto es un ejecutable, y a este ejecutable se le puede poner un icono, se le puede cambiar el nombre, no hay ningún problema, y esto es lo que normalmente se deja en las máquinas de los clientes. Entonces, los clientes, cuando quieran acceder al sistema, le dan un doble clic y automáticamente ahí ya le va a invocar a su pantalla de acceso para que se pueda loguear.
Eh, no, yo no estoy mostrando, yo dejé en laboratorio esd.jar. Esa es la pantalla que yo dejé. No, porque nosotros no estamos codificando esa pantalla de acceso. Yo estoy tratando de graficar nada más para que se entienda. Pero en realidad nosotros no tenemos codificado eso, por ende no podemos mostrar eso visualmente. Eh, ya. Eh, bueno, me indican que están viendo ahora mismo el proyecto, mi proyecto. Bueno, entonces yo ahora estoy saliendo de mi proyecto, estoy entrando a mi disco C. ¿Me confirma si me siguen? No, no se ve. Voy a dejar de compartir un rato y vuelvo a compartir. Vamos a ver. Ahí están visualizando mi proyecto. Sí, bueno, ahora me indican por favor si están visualizando la carpeta de mi disco C. Ahora sí, perfecto. Bien, lo que yo le estaba mencionando hace un rato era que utilizando esta opción del IDE, haciendo clic derecho, propiedades, vas a la opción de RAM. Lo que vos en el IDE estás indicando es cuando el usuario le dé orden de ejecución a tu programa, cuál sería la primera clase que se va a ejecutar. Entonces aquí es donde vos le vas a indicar la ruta, y esa ruta va a ser seguramente la ruta de tu acceso de sistema o la ruta de tu menú principal de tu sistema, o le indicarías cuál de las clases querés que se ejecute. Entonces, una vez que se haya configurado esta ruta de ejecución, el siguiente paso es darle el limpiar y construir. Como le estaba diciendo hace un rato, esa acción o esa opción lo que realiza es justamente verifica que en el sistema no exista ningún error. O sea, en todos nuestros paquetes no deberían de haber clases que contengan error, porque si hubiese clases que contengan error, la creación de ese punto jar, que sería como el ejecutable, sería interrumpida. Entonces, si uno no tiene ningún problema, ¿dónde se crea ese punto jar? Se crea en la carpeta de tu proyecto. O sea, yo en este caso la ubicación de mi carpeta sería en mi disco C. Luego, dentro de mi disco C tengo otra carpeta o una subcarpeta de laboratorio. Aquí está. Y esta es la carpeta, la estructura de mi proyecto en sí. Todas estas carpetas lo creó el IDE. No es que yo lo creé en forma manual. Yo creé el proyecto y con él el IDE ya ha creado todas estas carpetas. Entonces, cuando yo le di limpiar y construir, esa opción me genera una carpeta dis que están aquí visualizando, y dentro de dicha carpeta
existe un archivo denominado laboratorio esd.jar. El nombre de donde obtiene del mismo nombre de tu proyecto. Si ustedes aquí ponen proyecto compras, entonces aquí le va a decir proyecto compras. Si ustedes ponen sus nombres, aquí les va a aparecer sus nombres. Entonces él agarra el título de tu proyecto y te pone al archivo. Y .jar es la extensión para que esto funcione como un ejecutable. Entonces este archivo es el que ustedes trasladan hasta la máquina del cliente, y el cliente, cuando va a ejecutar su software, lo que hace es le da doble clic a este archivo. Entonces lo que yo le estaba mencionando es que normalmente este archivo lo que realiza es invocar a la pantallita de acceso de sistema, en donde se les pide normalmente usuario y contraseña, y una vez que hayan ingresado los datos en forma correcta, acceden al sistema. Esa es la manera de enlazar, vamos a decir, ya todo tu software con un archivo precompilado para que tu cliente pueda acceder a tu software en sí. Entonces, todas estas clases evidentemente tienen que estar trabajando de alguna u otra manera en conjunto para llegar a un objetivo común. ¿Se entendió? Perfecto. Evidentemente preguntas van a surgir, ¿verdad? Y ustedes tienen que preguntar nomás, señores. Yo no me voy a molestar si es que preguntan y de repente alguna pregunta ustedes consideran que está fuera de contexto. Yo les voy a decir si está bien o está fuera de contexto, o si se aplica o no se aplica. Y si es que yo les puedo aclarar, evidentemente voy a tratar de aclarar esa duda, ¿verdad? Entonces, pero se van a dar cuenta que conforme vamos haciendo más ejercicios, se van a percatar, ustedes mismos van a empezar a percibir cómo las clases empiezan a trabajar con otras clases. Porque ahora mismo nosotros estamos haciendo un ejercicio que pareciera está suelto todavía, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer a continuación es ya crear otra clase que se va a nutrir ya de información de esta clase. Entonces ahí ustedes van a percibir ya una de las características que tiene la programación orientada a objetos, que es la de reutilización de códigos. Y entonces a ese concepto de reutilización de código o estas características que estamos diciendo, una clase ya se va a nutrir de otra clase, una clase va a estar heredando el comportamiento de otra clase, es justamente a lo que se le conoce en Java como herencia de clases. La herencia representa justamente a la acción de no tener que volver a codificar todo el comportamiento de una clase, si es que ya existe una clase que contenga un comportamiento que a mí me va a ser útil. Entonces, la clase que se está construyendo lo que tiene que hacer es heredar el comportamiento de dicha clase. Vamos a hacer un ejemplo más claro. Vamos a dar entonces, asumo que aquí no hay ninguna consulta más en la clase persona. Perfecto. Entonces, vamos a otro ejemplo. ¿Qué sucedería si en mi software también yo necesito trabajar con datos de clientes? Entonces, ¿cuáles serían los datos que yo normalmente necesitaría de un cliente? Entonces, ya voy a herencia y me voy a crearme una clase de cliente. Le doy finalizar y ustedes ahí van a hacer lo mismo que yo voy haciendo y dicen, bueno, de clientes yo necesito, probablemente no aplica el número de cédula, puede ser número de cédula o root, ¿verdad? Entonces
Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener aquí en cuenta? Es, si ustedes necesitan el número de cédula o el número de root, crearían nuevamente número después del cliente necesitaría también sus nombres, también necesitaría probablemente su apellido, probablemente también le pediría algún número de teléfono, y normalmente te pregunto, como dije hace rato, dejé en stream por si es que en algún momento queramos enviarle con el guión medio o entre paréntesis los prefijos. Si vamos a querer que se almacene con el prefijo y usar el formato, pueden hacer. Si ustedes solamente van a guardar los valores numéricos, lo pueden almacenar con valores como integer. Eso no hay problema. Siempre. Sí, claro. Sí, pero el root, el número de root sí se aplica más a utilizar con el guión. Bueno, entonces dijimos que lo último. Entonces, van a percibir, señores, que los datos que yo estoy declarando aquí son datos que probablemente en mi clase persona también ya fueron declarados. Fíjense aquí. Voy a copiar esto y lo voy a trasladar hasta aquí. Lo voy a pegar. Y van a percibir que aquí yo creé como ejemplo el número de cédula root. Aquí está creado una variable que también se puede reutilizar. Aquí está una variable nombres. También existe una variable nombres aquí. Aquí existe una variable apellido, lo mismo que aquí. El número de teléfono, por más que aquí haya puesto con otra sintaxis. Aquí está también. Correo es el que yo no puse aquí, pero la dirección también. Bueno, acá me faltó poner dirección en persona. Entonces, ¿a qué quiero llegar, señores? Que si ustedes se encuentran con situaciones en donde una clase normalmente trabaje o necesite trabajar con un comportamiento similar a la que ustedes ya hayan creado, ya exista, ya codificaron en sí, entonces ustedes no necesariamente tienen que volver a declarar todas las variables y construir el 100% de sus métodos setter y getter nuevamente, sino que en este tipo de situaciones ya se aplica el concepto de herencia. ¿Por qué? Porque vos ya declaraste ya el comportamiento de la clase en persona, ya tenés declarado todos estos datos. Entonces la clase persona ya contiene el comportamiento necesario, y entonces tu clase cliente lo que debe de hacer es heredar nada más ya el comportamiento que ya está declarado dentro de tu clase persona. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Dentro de clientes, o sea que a la hora de la creación de tu clase clientes, antes de tu abertura y cierre de llave, recordemos que la abertura y cierre de llave nos indica el ámbito de nuestra clase. Entonces, antes de iniciar la llave aquí, lo que yo debo de indicar es que esta clase cliente va a estar heredando el comportamiento existente en otra clase. Entonces, ¿cómo indico eso? Le doy un espacio, utilizo la palabra reservada extend, así pueden hacer control espacio, así extends,
Y eso es heredar. ¿Qué querés heredar? Quiero heredar el comportamiento, y ahí ustedes lo que hacen es escribir el nombre de la clase. En este caso sería tipear la clase persona. Si no les reconocen, utilicen su control espacio. Ahí está. Y como les habíamos mencionado, aquí les indica la clase correspondiente, y luego aquí les indica el paquete en donde se encuentra esta clase. Entonces de esta manera ustedes pueden confirmar que la clase persona se encuentra en el paquete de encapsulamiento que está acá. Entonces yo lo que digo es indicarle que quiero estar heredando el comportamiento, mejor dicho, de esta clase. Entonces, habiendo hecho esto, ya ustedes no necesariamente tienen que volver a codificar esto. Pueden borrar y esta clase puede quedar así totalmente vacía. Y si ustedes hacen, por ejemplo, un control espacio en este momento, ustedes van a poder, fíjense que yo estoy poniendo set control espacio, y fíjense que están los métodos setter, están los métodos set apellido, set correo, set fecha NAC, set nombre, set número de cédula y set teléfono. ¿Por qué yo puedo acceder a dichos métodos set? Porque esta clase clientes está heredando el comportamiento de persona. De la misma manera a la que yo pude acceder, de la misma manera que pude acceder a los set, también voy a poder acceder a los get. Fíjense que acá están los métodos get, pero esos métodos no están declarados aquí. Esta clase puede quedar así mismo, totalmente vacía. Y si yo quiero utilizar esa clase, por ejemplo, voy a irme a mi test para que se vea mejor. Y fíjense que aquí yo había declarado la clase persona. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es declarar la clase clientes. Ahí está cliente. Estoy declarando la variable y ahora voy a crear mi objeto. Cliente es igual a una nueva instancia de la clase cliente. Creo mi objeto y luego le digo cliente punto, y fíjense que ahí nuevamente yo puedo llegar al set apellido, set correo, set fecha de nacimiento, set nombres, set número de cédula, set teléfono, mejor dicho. Pero me dirán, pero yo no entiendo, siendo que en mi clase cliente no están declarados esos métodos. No están declarados esos métodos en la clase cliente, pero en la clase persona sí están declarados todos esos métodos. Y como tu cliente está heredando el comportamiento de la clase persona, por ende da lo mismo a que hagas new persona o que hagas new cliente, porque al heredar el comportamiento de persona vos estás pudiendo llegar exactamente a todo lo que contenga persona. Entonces vos acá, al hacer esto, vas a hacer cliente.set nombres, por ejemplo, y ahí le cargas Juan. Cliente, set apellidos, necesito el número de cédula del cliente, y ahí no hay ningún error. Ahora yo necesito comprobar si puedo recuperar los datos de ese cliente. Entonces voy a hacer lo siguiente: voy a poner o preparar, mejor dicho, una impresión en consola, así como este, para mostrar el resultado.
y este quiero que me muestre nombres, o el nombre en este caso. Entonces dijimos que set era para asignar y para recuperar el get. Entonces tendría que utilizar cliente.get nombre. Después también cargamos el apellido, entonces, y el número de cédula. Voy a copiar y pegar nada más para que sea más rápido. Esto va a ser get apellido. Apellidos. Y por último era el get número de cédula. Entonces, al hacer clic derecho, ejecutar, si todo va bien, yo tendría que ver esos datos aquí en consola. Nombre, Juan. Apellido, Acosta, número de cédula 4778. ¿Qué fue lo que pasó? Siendo que acá no existen esos métodos. Esos métodos fueron heredados automáticamente de la clase persona. Si esta palabra reservada extend le quito de aquí, evidentemente esto me va a dar un error porque la sintaxis no corresponde. Entonces, al quitarle también la clase persona, deja de dar error, pero automáticamente me va a dar error acá, donde yo utilizo mi clase cliente. Fíjense que yo estoy en mi test, y en mi clase cliente ahora mismo me están dando error en todos los set, y también me está dando error en todos los get. ¿Por qué ahora me dice, por qué me va a dar error? Y fíjense que el mensaje me va a decir que el método no está declarado, y en todo caso yo tendría que hacer una herencia. Esas son las ayudas que normalmente tu IDE ya te dice. Entonces, si yo necesito utilizar un método, tendría que crearla aquí dentro de la clase cliente. O en todo caso, como estaba haciendo yo, estaba utilizando el concepto de la herencia, heredar el comportamiento que ya contiene una clase. Entonces, al ponerle, mejor dicho, nuevamente el extend e indicarle la clase, este error voy a darle guardar, y este error o estos errores fueron subsanados. Entonces, de esa manera es que estamos mencionando que la clase clientes va a heredar el comportamiento de tu clase persona. Pero acá en tu clase cliente vos podés agregarle mucho más comportamiento que solamente le corresponda al cliente. Y entonces harías exactamente como siempre. O sea, declararías tu variable. Por ejemplo, lo que dijo la compañera, el número de root. Persona maneja número de cédula, pero mi cliente maneja número de root. Entonces yo crearía una variable string y le indicaría, este va a manejar root, y por ende tendría que tener su set root y su get también, hacer control espacio get root. Entonces, cuando yo utilice la clase clientes, guardo esto, estoy utilizando aquí en este laboratorio. Fíjense que yo estoy accediendo a todos los métodos que estoy heredando de la clase persona, pero también quiero acceder al método cliente.set root. Entonces, de esa manera le pasaría yo el valor correspondiente con el guión correspondiente, y esto sería de esta manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que por más que ustedes están utilizando una característica fundamental de la programación orientada a objetos, que es la herencia, no quiere decir que dentro de esta clase no se pueda codificar el comportamiento propio de la clase cliente. Si yo estoy heredando el comportamiento de la clase persona, es porque probablemente voy a reutilizar lo que ya se encuentra dentro de la clase persona. Puedo reutilizar el 100% del comportamiento de la clase, o puedo utilizar mejor dicho, según mi necesidad. Yo solamente necesito
trabajar con estos tres valores, el nombre, apellido y el teléfono. Entonces yo solamente trabajaría con esos tres y los demás lo ignoraría, no me causaría ningún problema. Y entonces dentro de tu clase cliente vos codificarías el comportamiento propio de tu clase cliente. Si te dan otro ejercicio, yo necesito, a ver, dijimos que la clase persona van a tener estos datos. Yo necesito ahora datos de clientes y ahora también necesito datos de proveedores. Entonces voy aquí a herencia y me crearía otra clase. Proveedor. Y del proveedor yo necesitaría el teléfono. Podría utilizar el correo. Podría utilizar, en este caso, si necesito los nombres y apellidos, o si quiero cambiar acá en proveedor lo puedo cambiar. Entonces el punto es que si yo voy a necesitar utilizar algo de esa clase de persona, directamente hago el extend, le vuelvo a indicar la clase persona aquí, y luego dentro de mi clase propiamente de proveedor voy a estar trabajando con las particularidades que corresponde solamente a proveedor. Entonces, ¿qué podría hacer? También podría ser el root, que esto va a ser un string probablemente. Probablemente mi proveedor no voy a utilizar nombre y apellido, sino que este va a tener que trabajar con una variable denominada razón social. Entonces también acá crear los métodos set y get. Haríamos clic derecho, insertar código, los métodos setter y getter. Y entonces cuando yo trabaje con la clase proveedor voy a poder acceder a todo el comportamiento de la clase persona y evidentemente propiamente al comportamiento de mi clase proveedor. Lo mismo sucede con cliente. ¿Se entendió, señores, el uso de mi herencia y la idea de utilizar una herencia? Escucho. Sí. Así mismo. Vos elegís el comportamiento que vas a heredar. Una vez que vos pongas el extend, la clase clientes va a poder acceder a la totalidad del comportamiento de la clase persona, pero su uso va a depender de lo que vos le indiques. Aquí, por ejemplo, yo aquí estoy indicando que solamente voy a utilizar el nombre, el apellido y el número de cédula. Estos tres valores nada más voy a estar utilizando. Por ende, en este momento de ejecución solamente se trabaja con estos tres valores y se ignoran los demás valores. Perfecto. Escucho. Bueno, esa es una ventaja, ¿verdad? Pero principalmente es cuando vos ya encapsulaste el comportamiento en una clase, un comportamiento que vos vas a necesitar. Justamente se utiliza mucho el caso de persona, ¿verdad? Por ejemplo, datos de personas, o de persona en este caso. ¿Qué tipo de datos nosotros teníamos acá? Tenemos el número de cédula, el nombre, el apellido, el teléfono, correo, fecha de nacimiento. De esta clase de persona, ¿qué se podría heredar o qué clase se podría
qué clases podrían heredar el comportamiento de esta clase. Ahora vimos, por ejemplo, un cliente. Imagínense ustedes que van a trabajar en el caso de una clase de estudiantes, una clase de funcionarios de una empresa, una clase de docentes. Entonces son clases que probablemente también van a necesitar contener este tipo de información. Entonces, cuando se detecta de que varias clases van a utilizar la misma información, lo que se recomienda es encapsular dicha información en una sola clase y que las demás clases hereden nada más ya el comportamiento. Entonces, el principal motivo es justamente poder encapsular en una sola clase el comportamiento y en esta clase poder poner, por ejemplo, todas las validaciones necesarias y que las demás clases ya utilicen nada más ya no tengan que volver a codificar y volver a validar todo nuevamente. Porque evidentemente eso, así como decís, una de las ventajas es la reutilización de código. No vas a volver a codificar. Pero la principal ventaja es el encapsulamiento del comportamiento en sí de tu clase en un solo punto. Entonces, cuando vos necesites hacer una modificación, modificas la clase persona. Y si todas las demás clases están heredando el comportamiento de persona, evidentemente eso va a ser una modificación en cadena, ¿verdad? Le va a afectar a todas las clases. Si borras algo, evidentemente le va a afectar a todas las clases. Si mejoras, le va a afectar a todas las clases. Ese realmente vendría a ser el principal objetivo, el principal uso, el principal beneficio. Por nada. Escucho. Acá, en este laboratorio. Sí. Eh, Aquí lo que yo estoy diciendo es, estoy creando el objeto de la clase laboratorio. Las clases normalmente no vienen incorporado, o sea, en las clases no vienen incorporado el método main. El método main es el método que nos da un punto de ejecución, nos da la posibilidad de que esta clase entre en ejecución. El compilador del lenguaje le reconoce a esta clase siempre que exista un punto de ejecución, un método main. Entonces, si nos fijamos en las demás clases, ninguna de las demás clases tienen ese método main. Y cuando yo construyo una clase, ninguna clase por defecto ya nos trae el método main. Entonces, eso es porque normalmente las clases siempre tienen o deberían de tener un solo punto de partida, un solo punto de ejecución. Entonces, justamente nosotros, para poder ejecutar esto y mostrar las tareas o los ejercicios que vamos haciendo, es que le creamos nosotros el método main, y dentro del método main lo que estamos diciendo es, le estamos dando la orden de partida o la primera ejecución de nuestra clase, y dónde estamos codificando nosotros los ejercicios. Los ejercicios estamos codificando dentro de mi clase laboratorio. Entonces, lo que yo tengo que indicarle en el método main es que voy a crear un nuevo objeto de mi clase laboratorio. Si yo, por ejemplo, estuviese en otra clase,
y quisiera llegar a esta clase, también haría exactamente lo mismo. Siempre tiene que existir un método main. De hecho, que cuando creamos una clase, a ver, acá nos da la opción crear una clase con el método main, dice. Y voy a tratar de traten de visualizar que el icono que aquí yo estoy teniendo es un icono que no tiene este icono verdecito, que es un triangulito verdecito ahí. Ese triangulito verdecito es lo que le indica este que estoy seleccionando ahora mismo, que esta clase va a crear un método main. ¿Para qué? Para que esto pueda entrar en ejecución. Cuando este es el símbolo de ejecución, ejecutar un proyecto o ejecutar una clase. Entonces lo que va a suceder es que la clase que yo estoy creando en este momento, por ejemplo, le pongo test. Entonces esta clase ya viene incorporado con el método main, y desde este método main yo puedo darle la ejecución de cualquier clase, puedo ejecutar cualquiera de estas clases. Entonces, ¿cómo yo ejecuto esa clase? O cómo tendría que invocarle a esa clase, tendría que llamarle a esa clase, en otros términos. Entonces, la manera correcta es instanciando dicha clase. Entonces, ¿qué significa instanciar la clase? Significa eso que estábamos haciendo. Por ejemplo, laboratorio. Mi clase se llama laboratorio perdón sí, así mismo es. Así mismo es. Entonces, estoy creando la variable y dentro del método main creo la instancia de dicha clase. Entonces, al hacer esto desde este punto, me dice que no puedo hacerlo desde este método main porque esto es un método estático. Entonces la variable que estoy creando también debería ser estática. Entonces ahora mismo, para poder demostrar el ejercicio, tendría que hacerlo que sea estático. Eso después lo vamos a explicar, la diferencia entre uno y otro. Entonces, al hacer esto, también entra en ejecución y visualizo mi resultado. Entonces, desde mi test eso ocurrió. Entonces, gracias a que dentro del método main yo instancié mi clase, y es lo que yo estoy haciendo aquí en mi laboratorio. En el método main estoy instanciando o sea que se está auto instanciando, vamos a decirle. Se crea una instancia de su propia clase para que yo pueda justamente demostrar estos ejercicios. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, señores? Perfecto, entonces vamos a volver a aplicar la misma metodología que las sesiones anteriores, ¿verdad? Este es el primer punto introductorio, el primer paso 1. El paso 2 sería, para el día jueves yo prepararía un ejercitario en donde nosotros vamos a llevar a la práctica el concepto de herencia, y sobre esa práctica vamos a volver a hacer otros ejercicios, ¿verdad? Y vamos a volver a responder las preguntas y aclarar las dudas, y evidentemente a esas prácticas también le vamos a asignar una puntuación para que también ustedes vayan acumulando sus procesos. ¿Les parece? ¿Quedamos así? Entonces, por mi parte, por hoy ha sido todo. Si ustedes no tienen alguna consulta,
¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que necesiten? Con relación a la guía de la semana pasada no tiene ningún problema, no hay más ninguna duda que quieran realizar. Pregunta nomás, no vaya a preocuparte. Sí, comprimís en un archivo, sea zip, sea rar, y desde el link que está en la plataforma, levantás a ese link. Yo dejé dos links, uno que era la tarea para que puedan levantar el PDF y el otro es el link para que puedan levantar justamente el archivo comprimido. Entonces tu proyecto comprimí con algún compresor que uses y luego levantas eso en la plataforma, de tal manera que esto quede también como evidencia de trabajo. Por nada. Muy bien, señores, entonces voy a terminar nuestra sesión del día de hoy y voy a levantar ya el video para que puedan acceder al mismo y puedan hacer el repaso correspondiente en caso que lo quieran hacer. De mi parte ha sido un placer estar con ustedes, les deseo un buen resto de jornada y a las órdenes siempre. Hasta luego.